Esta salvación significa un rescate, hermanos. Aquí se manifiesta una de las afirmaciones más importantes en la historia del hombre. Escuche, por favor. La mayor necesidad del ser humano es una sola, es su salvación. Repito esto, la más grande necesidad del ser humano es su salvación, lo cual solo puede obtener en Jesucristo. A pesar de lo que somos, Cristo, el único Hijo de Dios, dejó su lugar al lado del Padre y vino al mundo a morir por nosotros. La gracia vino a rescatar al hombre del mayor mal posible, la maldición de Dios sobre el pecado, y para otorgarle el don más grande posible. Esto es la salvación eterna en Cristo Jesús. No son mejores planes económicos. La más grande necesidad del ser humano no es tener más dinero, no es tener más posesiones, no es tener una salud inquebrantable. La más grande necesidad del ser humano en este planeta no son los hombres van a creer, por eso no se van a salvar. Si todos los hombres, todas las personas, al decir hombre me refiero a la raza humana, si toda la raza humana viniera a arrepentirse y entregar su vida a Cristo, hermanos, el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar a toda persona. La realidad es que no toda la gente va a disponer su corazón para entregar su vida a Cristo. No todos van a creer, no todas las personas entregarán su vida a Cristo, no todos vendrán a Cristo en arrepentimiento y fe, no todos. Lo que sí está afirmando el apóstol Pablo es que la oportunidad de salvación es universal. La oportunidad de salvación es universal. Que el ofrecimiento, hermanos, de salvación es para toda la humanidad. Yo voy y le hago una pregunta a usted. ¿Usted ya tiene la salvación que da Cristo? ¿Usted es salvo hoy? Hoy puede venir el Señor. Hoy va a venir, mire, no sé cuándo venga, en cualquier momento, cuando Él lo decida. Nadie sabe el día ni el año preciso, ni mucho menos la hora. Pero el día que venga el Señor, va a venir por su iglesia. Un día su iglesia estará con Él para siempre. Y mucha gente no podrá estar con Él. Aquellas personas que no han entregado aún su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, no podrán estar con Cristo. No podrán, cuando el Señor les llame de esta tierra, cuando partan de esta tierra, ninguna persona va a poder estar en el cielo eternamente con Dios si no es de Cristo. Esto es lo más importante en la vida de una persona. Mucha gente piensa que esta vida es todo. El aniquilacionismo piensa que cuando la gente muere se acabó todo, que ya no hay un más allá, que ya no hay absolutamente nada. Dice, aquí está el cielo, aquí está el infierno y aquí pagas todo. Aquí tienes gozo, alegría, tristeza, llanto y aquí tienes todo. Cuando te mueres todo se acabó. Bueno, esa es la sabiduría humana. La palabra de Dios, que es la autoridad absoluta y la verdad total de todo, hermanos, dice que está establecido para todos los hombres que una vez que mueran, después ¿qué? El juicio. Hay una vida eterna. Hay un juicio de Dios, hermanos. Hay una vida que espera para todos, creyentes o no. Hay una vida eterna que espera a los que han creído y a los que no han creído. Es una realidad que la Biblia enseña y muestra, hermanos. De tal manera
que es de vital importancia para todo ser humano decidir por Cristo. Decidir entregar su vida a Cristo. Para no quedar condenado por la eternidad, separado de Dios en el infierno. Hoy la gente muere y dice, se nos adelantó, le vamos a alcanzar. ¿A dónde le vamos a alcanzar? Si es de Cristo, yo soy creyente, lo voy a alcanzar con el Señor, allá estaremos, hermano. Porque eso promete Dios. Es una esperanza ciertísima. Pero si esa persona no entregó su vida al Señor, ¿a dónde va a ir? Al tormento eterno. Hay que hablar las palabras tal y como están escritas en la palabra de Dios, hermanos. Dice aquí, retomo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. A todos los hombres significa lo que ya expliqué, que el apóstol está afirmando que la oportunidad de salvación es para todas las personas, para usted, para mí, para toda persona, hermano. Por eso la gente, por eso los misioneros en Afganistán, hermanos, a costa de sus vidas, llevando una Biblia a escondidas para hablarle a alguien acerca de Cristo, para que no se pierda. Hoy en nuestro país están quemando las iglesias de cristianos evangélicos. Es el mundo que no conoce a Dios. Dios no restringe su ofrecimiento de salvación. Dios no restringe su ofrecimiento de salvación a una persona por ser elegida o no ser elegida para salvación. Dios no está restringiendo el ofrecimiento de salvación, sino que ofrece su salvación a toda persona. El ofrecimiento de Dios en su amor es a toda persona. Gente en los reclusorios hoy entregando su vida a Cristo. Hay servicios adentro. Hay pastores dentro de los reclusorios que aman a Dios, que ahí en la soberanía y en la gracia de Dios conocieron a Dios a través de su palabra. Y hay servicios ahí, y ahí están predicando la palabra de Dios. Y la gente viene y entrega su vida, aún estando ahí lo salva. Para Dios no hay barreras. Para Dios no hay barreras ni limitantes, amados hermanos. Dios es bueno, hermanos. No quiere la condenación del impío. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que la gente se vuelva al impío de sus caminos torcidos, dice Ezequiel 33. Al final de todo, hermanos, el propósito soberano de Dios en la salvación es que su pueblo, los verdaderos creyentes, honremos y glorifiquemos a Dios con nuestra manera de vivir aquí en la tierra, mientras Él viene, hermanos. Para eso, para vivir de esta manera, la gracia de Dios se ha manifestado en Cristo. La gracia de Dios debe, hermanos, estimularnos. El favor inmerecido de Dios en su salvación debe impulsarnos a que podamos vivir de manera diferente a la que vive el mundo, a poder llevar vidas que den gloria a su nombre. Estamos viendo 4 características de la gracia de Dios que nos llevan a vivir piadosamente. Ya vimos la primera, hermanos. La gracia de Dios nos salva. Ese ofrecimiento de salvación a toda persona nos debe de impulsar a llevar una vida correcta. Número 2. La gracia de Dios, escuche, nos enseña cómo debemos vivir. Y retomo desde el verso 11, Tito 2:11, hermanos. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿verdad? Ese ofrecimiento. Dice el verso 12,
enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo, hermanos? Sobria, justa y piadosamente. Vamos por parte, dice el verso 12, que nos enseña, ¿verdad? Esa gracia enseñándonos. Esa palabra hace alusión a un entrenamiento, hermanos. A un entrenamiento. ¿Alguien ha visto cómo entrenan, por ejemplo, a las personas en el ejército? En el ejército de los Estados Unidos, las guardias, no sé si se llaman guardias especiales, pero son la élite del ejército allá. ¿Cómo los entrenan? Exhaustivamente, ¿no? Ejercicios, suben, bajan, se arrastran y hay personas que les están gritando y todo eso, los están instruyendo, los están capacitando y con los gritos incluso los impulsan a seguir adelante en su capacitación. Y no muchos concluyen las pruebas, ¿no es cierto? No muchos aguantan, pero esa capacitación es en este sentido, es como entrenar a alguien, es como educar a alguien, es como adiestrar a alguien. En este sentido, dice aquí, enseñándonos. Esa gracia de Dios, hermanos, es como si nos gritara y nos impulsara a seguir una vida que glorifique a Dios cada día. Nos capacita su gracia. La gracia de Dios nos enseña, nos capacita para cambiar nuestra manera de vivir. Y lo hace en dos vertientes, lo leímos. Primeramente, hermanos, esa gracia nos insta a renunciar a la impiedad, pero también nos lleva en segundo lugar, nos enseña a vivir con rectitud y piedad. Veamos la primera, renunciando, es decir, renunciando a la impiedad. Esa renuncia es un rechazo, hermanos. ¿Qué es la impiedad? Lo que es perverso, lo que es malo. Es todo aquello que se levanta de una manera irreverente a Dios. Hoy vemos el mundo, hermanos. El mundo odia a Dios, odia su palabra, odia sus principios, odia la santidad. Nos llaman retrógrados, nos llaman de mente cerrada, legalistas. Dice, renunciando a toda impiedad. Antes de Cristo, hermanos, en nuestra vida, así vivíamos, en la impiedad. Vivíamos sin Dios. Vivíamos como si Él no contara en nuestra vida. De hecho, no contaba. Vivíamos sin Dios, obedeciendo a nuestro yo. Nuestro yo era nuestro Señor, era nuestra vida, porque vivíamos para nosotros mismos y vivíamos a nuestra manera. Esa es una vida de impiedad, una vida que no toma en cuenta a Dios. Mucha gente que se considera piadosa, tristemente es posible asistir incluso a una iglesia, asistir a los cultos los domingos, pero al salir de la iglesia llevar una vida como si Dios no existiera en sus vidas. Los fariseos del tiempo de Jesús se consideraban personas muy rectas, ¿no es cierto? Que obedecían la ley y sin embargo eran grandemente impíos. Impíos en términos muy generales significa sin Dios. Por eso dice ahí, renunciando a la impiedad, renunciando a una vida que parece que no existe Dios en esa vida. Alguien dijo, un hombre impío no es necesariamente un pecador abiertamente malvado, sino alguien que, por muy moral que sea su conducta, no tiene lugar para Dios en su vida. Una persona impía es aquella persona que no tiene lugar para Dios en su vida, en su corazón. ¿Qué lugar ocupa Dios en su vida? ¿Qué lugar ocupa Dios en la vida de cada uno de nosotros? ¿Dios es su prioridad? ¿Dios es su prioridad?
Creo que la mayoría venimos de la religión tradicional, ¿no es cierto? ¿Era Dios nuestra prioridad? Para muchos no. Quiero leer el Salmo 10, verso 4, en la versión de Biblia de las Américas, acerca de impío, menciona aquí. El impío, en la altivez de su rostro, no busca a Dios. Todo su pensamiento es uno. ¿Sabe cuál es? Que no hay Dios. El impío dice, no hay Dios. El impío dice, no hay Dios en mi vida, yo no necesito a Dios, no necesito leer la Biblia, no necesito congregarme. No hay Dios. La impiedad, el no dar lugar a Dios en la vida, es lo que lleva a la persona a pecar. Lo lleva a la perversidad, lo lleva al adulterio, lo lleva al homicidio, lo lleva a la homosexualidad, al robo, a la mentira. El no tomar en cuenta, ¿a quién? A Dios. El no tener temor de Dios. A esa vida impía, vida sin Dios, es la que todo creyente renuncia, como estamos leyendo. Porque la gracia salvadora y soberana de Dios no solo nos trae libertad de la esclavitud del pecado, sino que también nos enseña, nos guía y nos aconseja a cómo vivir. Cuando venimos a Dios entregando nuestra vida a Cristo, en ese momento somos salvos y a partir de ahí, de inmediato quedamos bajo la dirección de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es ahí cuando el Señor nos guía, es ahí cuando Él viene a nuestra vida y nos guía nuestra vida a través de la bendita palabra de Dios. Él nos enseña, Él hoy nos sigue enseñando, Él hoy nos sigue poniendo un deleite en el corazón de poder abrir su palabra, porque vamos a ser bendecidos, vamos a ser guiados, vamos a ser exhortados, vamos a ser animados a través de la palabra de Dios. Romanos 8:14, hermanos, por favor, hablando de esa guía de Dios. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son ¿qué? Guiados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Estos qué son? ¿Qué son, hermanos? Qué tremendo versículo. Toda aquella persona que en su vida, en sus decisiones, en sus pensamientos, en sus acciones, es guiada por el Espíritu Santo, esa persona ¿qué es? ¿Es un hijo o una hija de Dios? Pregunta, ¿usted es hija de Dios? ¿Es hijo de Dios? ¿O sigue luchando sin Dios en esta vida, sin saber qué hacer? Sin saber cómo resolver y afrontar sus problemas, cómo llevar un matrimonio, cómo conducir a nuestros hijos. ¿Cómo, hermanos? La palabra de Dios, la bendita palabra de Dios es muy clara. Aquella persona que ha entregado su vida a Dios en arrepentimiento y fe, va a ser guiada por el Espíritu Santo en esta vida. Va a ser ayudada. El Espíritu Santo es el Paracletos. Significa como un abogado que viene a nuestro lado para asistirnos, para ayudarnos, para corregirnos, para alentarnos, para fortalecernos. ¡Qué bendición más grande de Dios, hermanos! Antes sin Cristo vivíamos cada quien como, dice coloquialmente, como Dios nos daba a entender. Ojalá y hubiera sido así.
Ojalá hubiésemos vivido como Dios nos daba a entender, porque la única manera en que Dios nos da a entender cómo vivir es esta, hermanos. A través de la guía de su palabra, por la obra de su Espíritu Santo. Y retomo, hermanos, Tito 2:12, enseñándonos que renunciemos a la impiedad, ya hablamos de esto, renunciemos a esa vida sin Dios, ¿verdad? Y también a los deseos mundanos. Mundo, aquí sabemos, hermanos, significa los deseos terrenales, las concupiscencias del mundo. ¿Cuáles son esos deseos terrenales que el mundo hoy ejerce en sus vidas, hermano? Vayamos a Gálatas capítulo 5, verso 19, por favor. Verso 19 al 21. Gálatas capítulo 5, verso 19. ¿Qué piensa del mundo? ¿Hoy está el mundo mejor que hace 40 años? ¿Qué hace 10? ¿Qué hace 15? ¿Qué hace 5? Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de ¿qué, hermanos? De la carne. ¿Cuáles son? Que son las siguientes: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas que semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estos son los deseos terrenales, de los cuales el Señor nos pide que nos apartemos, enseñándonos a que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Tal parece que en estos versículos, hermanos, parece como si Dios, por medio de su Espíritu Santo, hubiera escrito esto esta misma mañana, ¿no es cierto? Describiendo al mundo en el que vivimos. Aquí está, reflejado exactamente lo que hoy vive el mundo sin Dios. Que las personas que practican, que viven de continuamente de esta manera y en cosas tales semejantes, no heredarán el reino de Dios, no estarán en el reino con el Señor. Por eso el Señor nos pide que nos alejemos de todos esos deseos mundanos. El poder de Cristo mismo, a través de la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros, no solo nos advierte sobre la presencia del pecado, sino que nos capacita, hermanos, para resistirlo y renunciar a él. La obra salvadora de gracia de Dios, hermanos, nos enseña, ahí lo estamos viendo, la gracia de Dios nos enseña cómo debemos vivir. Nos capacita, nos muestra, nos enseña, nos instruye para poder decir no a una vida pecaminosa. Podemos resistirlo, podemos renunciar a él para la gloria de Dios, hermanos. Por eso en Romanos 6:12, vayamos ahí, Romanos 6:12. Por eso dice el apóstol Pablo lo siguiente, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice, no reine pues, ¿qué, hermanos? El pecado, ¿en dónde? En vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Dice el verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos ¿de qué? De iniquidad. Sino por el contrario, presentaos vosotros mismos ¿a quién? ¿Ante quién? Ante Dios como ¿qué? Como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como ¿qué?
como instrumentos de justicia, como instrumentos que hacen lo correcto a los ojos de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, decía el apóstol Pablo. Todo esto quiere decir, hermanos, que por la gracia de Dios y por la iluminación de nuestra mente, por la palabra, por su espíritu, podemos dominar las pasiones de la carne y vivir en este siglo, escuche bien, sobria, justa y piadosamente. Porque así lo dice el verso 12, retomo Tito 2:12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y aquí está el punto, amados hermanos, amada iglesia, vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Este es lo que Dios desea para nuestra vida, de nuestra manera de vivir. Dice en este siglo, es decir, en este mundo, hermanos. Cristo nos enseña en su gracia salvadora a vivir de una manera correcta. Y el primer calificativo es vivir de una manera sobria. ¿Qué es sobria? ¿Qué es la sobriedad, hermanos? Esta palabra sobria significa sano de mente. Significa tener una mente cabal, una mente equilibrada. Alguien que se domina a sí mismo. Equilibrio, mente cabal, una mente sana, con un dominio de nuestros actos. Eso es vivir de una manera, bueno, es la palabra sobria. ¿Cómo es una persona que no está sobria? ¿Cómo es una persona que está alcoholizada, por ejemplo? ¿Cómo es su caminar? Pues es tambaleante, ¿no? Alguien que no está sobrio, pues tambalea su cuerpo, casi se cae. En cuanto al habla, pues habla si es que puede, o habla sin un sano juicio, sin control de sus palabras. ¿Cómo son sus pensamientos de alguien que no está sobrio? Pensamientos incoherentes, afirmando cosas que no tienen sentido, ¿no es cierto? Hay personas que se alcoholizan, que llegan a decir cosas incoherentes como esta: es que yo manejo mejor tomado. ¿Ha oído eso? Es que yo manejo mejor tomado. ¿Será verdad, hermanos? Ya cuando tus sentidos no están al 100, bueno, pues es que su mente no está sobria, no está cabal. Investigando algunas cosas acerca de estar sobrio, hermanos, la Asociación Médica Norteamericana de Servicios Mundiales de Alcohólicos Anónimos, allí en Nueva York, tiene un material que se titula Viviendo Sobrio, hablando de sobriedad. Y ellos dicen, el tratamiento supone primordialmente no tomar ni un solo trago. Es como su presentación ahí, su premisa. Ese es el tratamiento que ellos asumen, ¿no? Para una persona que no es sobria. Primeramente no tomar un solo trago, dicen. Pero no que algo. Para el alcohólico, la sobriedad, ¿qué es? No tomar alcohol, ¿no? Sin embargo, una persona puede no ser sobria sin estar alcoholizada. Una persona no puede estar sobria sin tener una sola gota de alcohol en su cuerpo. Porque la sobriedad habla más, es más allá de una cuestión de alcohol. O sea, ese es solo un ejemplo. La sobriedad tiene que ver con un equilibrio total en las áreas de la vida, hermanos. Un cristiano que vive de una manera sobria tiene control de sus actos. Porque el Espíritu Santo guía su vida, sus decisiones, sus actitudes, aún ante la injusticia que pudiéramos recibir de alguien. Es decir, hermano, la sobriedad no solo tiene que ver con alcohol o sí o no alcohol.
tiene que ver con un equilibrio en la vida. Alguien no puede estar tomado y no ser sobrio, no tener un equilibrio en sus actos y en su persona. El creyente sobrio es cuidadoso en no involucrarse en las cosas y actitudes inmorales que dañan su vida espiritual. Y no lo puede hacer porque el Espíritu Santo que le capacita para tener bajo control su vida no se lo permite. Cristo también, hermanos, nos enseña que en su gracia salvadora nos enseña a vivir de una manera justa. Ya vimos que también sobria, pero también de una manera justa. ¿Qué es justo, hermano? Como se debe vivir. En otras palabras, una vida justa es una vida recta. ¿Qué es vivir rectamente, hermanos? Es un vivir para la vida cristiana, es un vivir con fidelidad a la palabra de Dios, es obedecer los estándares de Dios en su palabra, es vivir en integridad, en rectitud, en honradez, en respeto, en amor, en bondad. En su palabra encontramos estos estándares divinos de lo que para Dios es lo correcto, hermanos. Coloquialmente diríamos, ¿quiere vivir como Dios manda? Bueno, pues vaya a su palabra. Ahí está la forma en que Dios desea que vivamos. Vivir justamente es vivir conforme Dios lo enseña en su verdad. Un ejemplo, hermanos. ¿Alguien quiere aprender a vivir en el matrimonio correctamente? ¿Qué tiene que hacer? Ir a la palabra. La palabra nos enseña cómo debe ser un matrimonio que tiene la bendición de Dios. Un matrimonio que camina en el temor de Dios. Para empezar dice, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuántos son esposos? Esto es para nosotros. ¿Queremos vivir correctamente? Debemos amar a nuestras esposas. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Esto es vivir correctamente, como Dios desea. ¿Habrá problemas hoy en los matrimonios, hermanos? Si tan solo supieran esto. Si tan solo vinieran a la palabra de Dios que trae consejo sabio. No lo busque, Efesios 5:31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán ¿qué? Una sola carne. ¿Qué pasa hoy en muchos matrimonios? Problemas. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Está diciendo la palabra de Dios que abandonemos a nuestros padres? En lo absoluto. La palabra de Dios dice que los honremos hasta que el Señor nos llame, hermanos. Debemos honrar a nuestros padres. Pero cuando nos casamos ya hay una prioridad. ¿Cuál es su prioridad, esposo? Dios, y luego ¿cuál es la prioridad, esposa? Y luego su esposo. Cuidado con el esposo o la esposa que tenga como prioridad en su vida a sus padres, como prioridad. No estamos diciendo que no los honre. Hay que cuidarlos, hay que ver por ellos, hay que ayudarlos, hermanos. Por supuesto. Cuidado con los suegros que quieren dirigir la vida del nuevo matrimonio, que quieren dirigir la vida de los nietos. Por eso no hay muchos problemas, hermanos. Y no estoy diciendo que no pueden recibir nuestros hijos consejos de sus abuelos. Si son creyentes, hermanos, van a hablarles la palabra, ¿no es cierto? Y aún para nuestro matrimonio, no estoy diciendo que no podamos recibir un consejo de nuestros padres, hermanos, que están en el Señor, claro que sí, por supuesto que sí. Sigo con los maridos, estamos hablando de una vida correcta, ¿verdad? Ante Dios. Vosotros maridos igualmente vivir con ellas, ¿cómo? Sabiamente, dice Pedro.
Primera de Pedro 3:7. Vivir con nuestras esposas sabiamente. ¿Qué es vivir con ellas sabiamente, hermanos? Ser sensibles, tener en cuenta sus necesidades físicas, aún las emocionales de nuestras esposas, ¿sí o no? Oye, amor, ¿por qué estás llorando? Pues no sé. No le diga, ay, siempre con tus cosas. No, vaya y abrázala. Amén, varones. Eso es vivir sabiamente con ellas, siendo sensibles a sus necesidades, dando honor, es decir, un valor a la mujer como a vaso más ¿qué? Más frágil, no como a una esclava, ni mucho menos una sirvienta. La esposa no es sirvienta ni esclava, hermanos. Y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué, varones? Estorbo. Esto es una vida piadosa, hermanos. Como esposos, nada más estamos metiéndonos tantito a la palabra de cómo la Biblia nos enseña a llevar una vida matrimonial de bendición, hermanos. Está aquí claro. Las esposas, ¿qué deben de hacer? Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Hay una razón, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Asimismo, vosotras mujeres, en 1 de Pedro, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerad vuestra conducta casta y respetuosa. Esposos, esposas. Dios quiere bendecirnos a través de obedecer su palabra. Llevar una vida que glorifique y honre al Señor. También hay para los hijos. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Esto es justo. Es palabra de Dios, hermanos. Efesios 6:1. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6:2. Para que te vaya como bien. Y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, esto ya paramos, no provoquéis ¿a qué? A ira. ¿A quiénes? A vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué pasaría en nuestra sociedad si las personas, los matrimonios, las familias vinieran a la palabra de Dios, buscando esa ayuda, buscando esa dirección para sus vidas? Aquí está la respuesta, hermanos. Estamos hablando que debemos vivir en este siglo sobria, justa y ¿qué? Y piadosamente. Ya vamos a esta palabra, piadosa. Es una comunión estrecha con Dios, hermanos, con el Padre Celestial, agradándole a Él. Eso quiere decir llevar una vida piadosa. Esta característica de vida, hermano, es la que marca la diferencia más obvia entre una persona que es de Cristo y aquella que no lo es. Una vida piadosa marca diferencia. Nos habla de nuestra relación con Dios. Porque alguien que es impío puede llevar una vida correcta en su familia, con su esposa, con sus hijos, amar a su esposa, ver por sus padres. ¡Qué bueno! Pero esto sí hace diferente una vida, su comunión con Dios. Aquí solamente el creyente. Nos habla de nuestra relación con Dios en contraste con la impiedad que caracteriza a la sociedad hoy en día, hermanos. La vida piadosa del creyente se muestra en lo que el incrédulo no puede hacer. La vida piadosa es una vida devocional, es una vida de oración, es una vida de estudio, es una vida de meditación en la palabra, es una vida, hermanos, de asistencia a los cultos en la iglesia. Y no solo eso, sino también
la conciencia de la presencia de Dios en donde quiera que estemos. La persona que tiene la conciencia de que Dios está verdaderamente en donde Él está o en donde ella está, esa conciencia le va a llevar a conducirse de una manera correcta. Hoy la sociedad pone cámaras en todos lados, hermanos. ¿Sí o no? ¿Para qué? Para vigilar. Ya en la semana me fui de viaje hasta el Japón, allá en internet. Y veía cómo llevan la vida allá. Y decía la persona que estaba describiendo la sociedad allá en Japón, no miró en el trayecto en el que iba una sola cámara de vigilancia. Y ahí están las bicicletas, y ahí están las motos, y ahí está esto. Aquí nadie se roba nada. Era de Centroamérica y dice, si fuera de mi país 10 minutos y se desaparece tu foto. Todo tiene que estar vigilado hoy para que el hombre pueda ser frenado, valga la expresión, ¿no? ¿Habrá cámaras hoy en las oficinas, en el trabajo, hermano? Sí. Para ver si hacen su trabajo. Qué fuerte, ¿no? En los hijos de Dios, hermanos, no debe de haber ninguna cámara. No debería. Y si las hay, no nos debe importar. Porque en el Hijo de Dios la conciencia de que Dios está con nosotros en todo momento nos lleva a caminar rectamente. A caminar rectamente. Mire la vida de alguien que conoce a Dios y se somete a Dios y lleva una vida piadosa. Proverbios 3:5. ¿Qué versículos, hermanos, tan importantes? Proverbios 3:5 y 6. ¿Qué versículos, hermanos? Proverbios 3:5. ¿Lo tiene? 5 y 6. Dice, fíjate de Jehová de todo, ¿qué? Tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y él qué va a hacer, hermano? Va a enderezar tus veredas. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Está diciendo, confía en el Señor. Fíjate de Jehová. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón. Y no dependas de tu propio entendimiento. O sea, no te equivoques dependiendo de tu propia sabiduría para vivir. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Confía en el Señor. No confíes en ti mismo. No dependas de lo que tú piensas, lo que tú crees. Ve a la palabra. Ve en oración al Señor a ver cómo Él te quiere guiar, qué es lo que necesita tu vida, tu matrimonio, tu vida, como tu vida laboral o como estudiante. Así es la vida de piedad, hermano. Dependiendo de Dios, confiando de Dios y buscándole a Él para hacer la voluntad de Dios. El vivir sobria, justa y piadosamente, hermanos, son cambios que hacen evidente que una persona ha nacido de nuevo, que una persona verdaderamente es hijo e hija de Dios. Estos cambios son un testimonio vivo y poderoso, hermanos. Dentro de la iglesia, cuando ves a una persona que vive de esta manera, es un testimonio poderoso para influir en la iglesia, pero también esa persona es un testimonio poderoso allá afuera. Ahí donde trabajas, ahí donde te ven tus vecinos. Una persona que dice haber sido salvada, quiero decir, de sus pecados, lo va a demostrar viviendo otra clase de vida muy distinta a la que antes tenía. Una vida ahora en Cristo. ¿Usted está en Cristo hoy? Usted tiene una nueva vida. Le aseguro algo, ya no es
la persona que usted era. ¿Ha oído hablar de Agustín? ¿De San Agustín? ¿Agustín de Hipona? ¿Sí? Bueno, fue un escritor, un teólogo. Y este hombre era conocido por algunas frases, por su forma de vivir y por lo que él decía. Este hombre era conocido como el amante de los placeres. ¿Se puede dar idea de cómo vivía? El amante de los placeres. Y él dijo algo como esto en alguna ocasión: Señor, concédeme la castidad y la continencia, pero todavía no. Todavía no, Señor. Imagínense la vida que llevaba este hombre. Este hombre llevó una vida entregada a las pasiones, al desenfreno, pero un día entregó su vida al Señor. Y llevó una vida diferente, una vida en santidad. Estamos hablando de una vida diferente, ¿verdad? Diferente al desenfreno, a la promiscuidad, la que caracterizaba su vida. Si mal no recuerdo, él tenía a su madre que era la que estaba insistiendo siempre por él para que entregara su vida al Señor, Señor. Qué importante. Dios bendiga a nuestras madres y a aquellas personas que interceden y que intercedieron por nosotros. Y algo pasó un día. Y un día escuchó, se narra de esta manera, la voz de un niño que le decía: tómalo y léelo. Él lo interpretó como una orden, que debía tomar la Biblia y leer el primer pasaje que él pudiera encontrar. Y él, al abrir la Biblia, cayó en un extracto de la carta de Pablo a los romanos. Vamos ahí a ver lo que leyó este hombre, Agustín. Romanos 13:12, hablando de una vida transformada. Romanos capítulo 13, versículo 12. ¿Lo tiene? 12, 13 y 14 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como de día. ¿Cómo? Honestamente. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Esto leyó este hombre, hermanos. Las Sagradas Escrituras tienen el poder de transformar la vida de una persona. Se cuenta que un día, hermanos, ya con una vida transformada, yendo por la calle, este hombre oyó que le gritaban. Una mujer que le gritaba desenfrenadamente desde el otro lado de la acera. Y le gritaba: Agustín, Agustín. Así con alegría de verlo, Agustín. Y esa mujer le decía: soy yo, soy aquella mujer, Agustín. Y este hombre le contestó: pero yo ya no soy aquel hombre. Yo ya no soy ese Agustín. Una vida transformada por el poder de Dios. Una vida diferente, hermanos. Nuestra vida transformada como creyentes es un testimonio poderoso, hermano, para los incrédulos y también para quienes aún no han, por supuesto, entregado su vida al Señor. Y este es un propósito muy importante por el cual Dios nos ha salvado, hermanos. Mostrar que su gracia salvadora produce en nosotros el deseo de hacer lo que es bueno y lo que es correcto para llevar una vida piadosa a los ojos de Dios. La gracia de Dios que ahora nos ha sido manifestada en la presencia y la obra de Jesucristo, hermano, no lo olvide, nos enseña a renunciar a una clase de vida, a una clase pasada, a una manera de vivir. Nos enseña a renunciar a todo aquello que nos aparta de una vida sobria, justa y piadosa.
Debemos ser luz en esta tierra, hermanos. Por eso dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso le demanda a usted y a mí el Señor, a todo creyente. 4 características, hermanos, de la gracia que nos lleva a vivir una vida piadosa. Ya vimos la primera: la gracia de Dios nos salva, la gracia de Dios nos enseña cómo debemos vivir, la gracia de Dios nos prepara para la venida de Cristo. ¿Cuántos esperan la venida del Señor, hermanos? ¿Sí? Por eso dice el verso 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué guardamos como creyentes, hermanos? ¿Qué es lo que esperamos, convencidos de que se dará? La esperanza bienaventurada. Esto significa una esperanza como ninguna otra esperanza. Una esperanza que trae gozo, que trae felicidad, hermanos, en Cristo. ¿Cuál es esa esperanza? La manifestación gloriosa, dice ahí, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí, hermanos, se hace referencia a algo muy importante: la venida del Señor. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, hablando de manifestación, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria con Él. Colosenses 3:4. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Filipenses 3:20, hermano. Tenemos esta esperanza porque aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Amados, dice Juan, 1 de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos tienen esta esperanza, hermanos? Esta esperanza trae aliento a nuestra vida. Esta esperanza a la vez es el resultado de esa gracia de Dios y la base de nuestro estilo de vida. Vivimos una vida distinta precisamente a causa de esta esperanza, de que Cristo estará un día viniendo por nosotros, hermanos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 de Juan 3:3. Y aquí tenemos una afirmación, hermanos, en este verso 3, Tito 2:3, una afirmación monumental que nos enseña que Jesús es Dios. Algo que los testigos de Jehová no aceptan ni reconocen. Retomo Tito 2:13, la manifestación gloriosa, ¿cómo dice ahí, hermanos? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mire, revisando la Biblia de los testigos, ellos ponen una coma. Una coma es muy importante en la sintaxis de lo que la Escritura nos enseña. Y no es bueno añadirle nada. Ellos tienen una Biblia que ha sido modificada según sus propias creencias. Y ponen una coma en donde dice la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, coma, una persona, y Salvador Jesucristo, otra persona. Esa coma en el original no existe, hermanos. Y es importante. No quiero meterme a cuestiones más profundas, hermanos, de sintaxis, ¿sí? Pero sí le quiero decir algo. Aquí lo que el Señor nos está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, a través de Pablo, es que se refiere a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios, hermanos. Jesucristo es Dios. El gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, vivimos en medio de una primera aparición de Dios, ¿no? Él ya vino, entregó su vida y ascendió a los cielos. La segunda aparición se va a caracterizar ya no por la gracia que vino en la primera vez, sino ahora se caracterizará por la gloria que ha de venir con Él. Hemos conocido ya la gracia de Dios que nos ha proporcionado Jesús
en esa gracia de libertad, pero ahora estamos esperando la manifestación de su gloria. Y llegamos a la cuarta característica y última de la gracia de Dios que nos lleva a vivir piadosamente. Número 4, hermanos, la gracia de Dios nos libera y nos purifica. Dice Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, ¿de qué, hermanos? De toda iniquidad. Redimirnos. Él hizo el pago, hermano. Es un rescate. Redimirnos de qué? Rescatarnos de toda maldad, de toda impiedad. La persona sin Cristo, hermano, es una persona esclava del pecado, porque el pecado se enseñorea de esa vida. El pecado toma control de las vidas, hermanos. Por eso es lo que vemos hoy en el mundo. Por eso la gente cómo se conduce. Por eso la mentira, la maldad, el asesinato, el adulterio y todo lo que usted pueda entender. Es el pecado que se enseñorea de las personas. Son esclavos del pecado. La Biblia así lo enseña. La Biblia nos enseña que somos esclavos de aquello a que obedecemos. Dice Romanos 6, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea de pecado para muerte, escuche, o sea de la obediencia para justicia. Somos esclavos, hermanos, ya sea del mal para pecar o del bien para justicia. Si estamos en Cristo, somos esclavos del Señor. Somos esclavos de la justicia que tenemos en Cristo, hermanos. Acuérdense que había un mercado de esclavos en aquel tiempo. Y llegaba la gente con dinero a comprar esclavos para tenerlos como siervos. Pero había también gente que llegaba y compraba a esos esclavos y deseaba darles la libertad. Porque era el esclavo junto con toda su familia, su esposa y sus hijos. Comprando al esclavo, pues era toda su familia. Y había hombres que compraban a los esclavos para dejarles en libertad. Imagínense qué gratitud de esos hombres, ¿no? Que habían sido esclavos por años junto con sus hijos, su esposa y su familia completa, y llegaba alguien a pagar por ellos redención, llegaba a redimirlos para darles libertad. Le decía, bueno, los sigo, no me sigas, quiero darte la libertad, vete con tu familia, haz lo que quieras. Pero había esos esclavos que se quedaban con sus amos por gratitud, hermanos, por gratitud de haberles dado la libertad que ellos no tenían. El Señor compró nuestras vidas. Amén. El Señor compró nuestras vidas. Por eso el Señor hoy nos dice, nos recuerda, tú eres mío, tú eres mía, me perteneces a mí. Él pagó el precio, Él nos redimió. El rescate de Dios por medio del sacrificio de Cristo no solo nos libra de la esclavitud del pecado, sino también nos purifica, hermanos. Quien se dio a sí mismo, dice el verso 14, por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificando para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué significa esto, hermano? Que Dios nos compró, que Dios en su gracia, en su palabra, nos santifica, nos purifica, nos aparta del pecado con la guía de su Espíritu, para que seamos su pueblo, un pueblo propio y exclusivo de Dios. Ese pueblo, hermano, es un pueblo celoso, significa que anhela las buenas obras, que anhela los caminos que Dios ha preparado para nosotros de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ellas, dice Efesios 2:10. El propósito de Dios para su pueblo, hermano, siempre ha sido que sea un pueblo justo, un pueblo santo, como un testimonio de su propia justicia y santidad. ¿Ante quién? Ante un mundo incrédulo. Es la gracia de Dios que nos capacita para tener una nueva vida y también tener esperanza en Él, hermanos.
La gracia de Dios en Cristo nos entrena, hermanos, para vivir en santidad. Nos capacita, hermanos, para alejarnos de la presencia y de la esclavitud del pecado. Concluimos, hermanos. Dios espera de nosotros, hermanos, en verdad que llevemos una vida diferente, por lo que hoy estudiamos. Dios espera que nosotros, al enfrentar los problemas, lo hagamos de una manera diferente. Dios espera de nosotros que cuando alguien nos agreda o nos ofenda, perdonemos. Dios espera de nosotros que amemos, que mostremos paciencia, que mostremos esa sobriedad, ese equilibrio en nuestra vida, que llevemos una vida de justicia y de piedad, una vida que busca agradar a Dios y temerle a Dios. Si usted está bajo la gracia de Dios, usted tiene un ayudador, usted tiene el Espíritu Santo. El Paracletos, hermanos, el Espíritu Santo que nos guía, que nos ayuda, que nos aconseja para vivir dando gloria y honra a Dios. Vivamos, hermanos, el tipo de vida que la gracia de Dios nos ha dado. ¿Es posible vivir, pregunto, de esta manera en este mundo caído en el pecado, hermanos? La respuesta es que sí es posible. Sí es posible, hermanos. Por la gracia que nos ha sido manifestada en Cristo Jesús. Por el favor de habernos rescatado de nuestra vana manera de vivir. Por el favor inmerecido que Él nos dio, nos sacó de la esclavitud del pecado para hacernos ahora sus siervos. Ahora somos su pueblo, hermanos. Él nos compró. No para que sigamos viviendo para nosotros mismos. Ahora nuestra vida le pertenece a Él, por lo tanto debemos vivir todos los días, hermanos. En cada instante debemos vivir para su gloria, para su honra. Somos su pueblo, un pueblo celoso de buenas obras. Dios desea, hermanos, que renunciemos a esa impiedad, a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente para dar gloria a su nombre. Para eso, hermanos, en su gracia nos salvó. Su preciosa gracia se manifestó en nuestra vida para traernos libertad. Aferrémonos, hermanos, a esa gracia de Dios, y esperemos anhelantes la venida de Dios, la venida del Señor, llevando una vida que en verdad de gloria a su nombre. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos trae esperanza. Gracias porque tu gracia nos alienta, Señor, a seguir adelante. Por tu gracia nos has transformado, Señor, para llevar una vida nueva, una vida diferente, una vida sobria, justa y piadosa. Gracias, Señor, porque hoy nos has recordado que si estamos en ti, Señor, tu gracia nos ha alcanzado y por lo tanto sí podemos llevar una vida así, Señor. Porque tu gracia, porque tu favor inmerecido de salvación nos ha capacitado, Señor, para ello. Padre, que nuestra mirada esté siempre hacia ti, Señor. Que nuestra mirada esté en la alentadora esperanza, Señor, de tu venida, para poder seguir luchando en medio de este mundo de pecado, Señor. Que tu gracia sea manifestada hoy, Señor, aquí. Dando vida, Señor, como hace 2000 años. Dando vida a quien no la tiene, Señor. Si hubiese hoy alguien aquí que no te conoce, Señor, que tu gracia salvadora sea con esa vida, con esa alma, Señor, para tu gloria, por favor, Padre. Gracias, Señor. Que tu luz resplandezca en esos corazones, por favor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias por tu obra, Señor.
Seguimos adelante, Señor, con fe, Señor, esperando siempre en ti, Padre, porque te pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Una bendición poder servirle. No se vaya tan rápido. Esté con su hermano, con su hermana. Bendiga su vida, por favor. Y si Dios permite, aquí nos vemos el próximo día jueves. Que no alcanzo a ver dónde es, porque como está bajito.